¿Te gustaría conocer los secretos de liderazgo dentro de las grandes empresas de Silicon Valley? Empresas como Apple o Google, y cómo gestionar todo ese potencial humano para conseguir el máximo rendimiento empresarial. Te contamos en este vídeo cómo Bill Campbell consiguió eso en empresas tan importantes como Apple o Google. Quédate con nosotros, te vamos a desvelar todos esos secretos que utilizó el coach de Silicon Valley. Primer principio operacional. Tú no eres un líder si no son tus trabajadores los que te designan como un verdadero líder. Un líder no debería ser alguien impuesto, debería ser alguien que entre todos hemos decidido que es la persona adecuada para guiarnos en nuestras labores profesionales dentro de la empresa. Por lo tanto, si quieres ser un buen líder, tienes que intentar desarrollar el máximo potencial en tus trabajadores para que ellos crezcan y a la vez que ellos van creciendo, pues la empresa se desarrolle. Personalmente he trabajado en muchas empresas antes de comenzar a desarrollar mi proyecto profesional. Y dentro de las empresas en las que mejor desempeño he tenido son aquellas en las que mis líderes me han aportado las herramientas necesarias para crecer. Y eso ha hecho que yo dentro de la empresa haya crecido profesionalmente y haya ayudado también a la empresa a crecer. Por lo tanto, si quieres ser un buen líder, desarrolla el potencial de tus trabajadores. Segundo principio, crea conexión con tus trabajadores a través de la charla informal. Bill Campbell se preocupó mucho de comenzar siempre las reuniones, por muy importante que fueran, siempre con una charla informal, porque eso hacía que se distendiese un poco la tensión del equipo y que estuviesen los trabajadores mucho más cómodos. Utilizaba, entre otras muchas, dos estrategias. La primera era el día del agradecimiento, que consistía en agradecer a cada uno de los trabajadores o algunos en concreto todas las cosas positivas que habían aportado a la empresa. Otra estrategia era que cuando alguien estaba de vacaciones y volvía, había estado de viaje por alguna parte, le pedía por favor que comenzase la reunión explicando a dónde había estado, qué había hecho, cuáles habían sido su experiencia y demás. Estas dos estrategias de por sí ya te sirven para distender el clima dentro del equipo y que las personas se sientan cómodas. Podrías utilizarlas al principio de las reuniones para generar ese ambiente cómodo dentro de nuestro equipo. Las reuniones de equipo son muy importantes y hay que saber gestionarlas de forma efectiva. Por eso, Bill Campbell establecía un guión de la reunión que consistía en, primero, una charla informal. Segundo, hablamos del desempeño del grupo o de la persona dentro de la empresa. Y tercero, la innovación. Él comenzaba siempre las charlas con el método de las 5 palabras, en el que la persona que se reunía con él escribía 5 palabras resumiendo los 5 temas más importantes de lo que le gustaría hablar, y él hacía lo mismo. Siempre se trataban, por orden de importancia, las 5 palabras o las palabras que coincidían entre el líder y la persona que se reunía con él. Así se trataban siempre el primero lo más importante y luego los aspectos más secundarios. Hemos dicho antes que las charlas siempre empezaban por una charla informal para distender la reunión. Luego se trataba, el bloque principal era el desempeño de la persona dentro de la empresa. Cómo podías ayudarle para crecer, qué problemas tenía a nivel de formación o a nivel de relaciones con los compañeros o en su desempeño de las tareas. Y por último se hablaba de la innovación, en el que se decía o se proponía qué posibles vías de crecimiento, de innovación se podía generar a través de la empresa para que esta persona se desarrollara. Personalmente, cuando he trabajado en equipos, siempre me ha servido muchísimo, me han dado bastante manga ancha para desarrollar todo mi potencial y generar nuevos proyectos con las personas que me veía dentro del equipo. Y además, cuando he tenido algún conflicto dentro del equipo, pues el líder me ha ayudado a gestionar eso. Eso lo valoro y creo que me he sentido muy a gusto y he podido desarrollar todo mi potencial. Así que ahora cuando gestiono equipo intento que esa persona se desarrolle de la misma manera. Por lo tanto, te recomiendo que este principio lo tengas muy en cuenta porque las reuniones de equipo son claves a la hora de mejorar el potencial de tu equipo. La toma de decisiones. La toma de decisiones dentro de un equipo hay que dar la capacidad a todos los componentes del equipo a que se expresen libremente y que nos den su opinión. Después podemos debatir la idoneidad o no, la
cosas positivas y las ventajas e inconvenientes de una determinada postura. Pero al final es el líder el que tiene que tomar la decisión. Yo he estado trabajando con grandes profesionales y grandes líderes y me he dado cuenta que muchas veces ellos tienen una visión de las cosas y a pesar de que todo el equipo le diga lo contrario, ellos saben perfectamente cuál es la guía y saben cuál es el camino y toman decisiones en base a eso. A veces se equivocan, a veces no, pero la mayor parte de las veces saben lo que hay que hacer y son capaces de llevar su equipo hacia adelante, ¿no? Recuerdo especialmente en uno de los equipos en que trabajé, en que todo el equipo quería que se invirtiese en una sala nueva de entrenamiento, que se buscase una sala más grande y tal, no sé qué. Y el CEO decía que no, que estaban bien donde estaban y que tenían que alcanzar un determinado número de clientes antes de dar el salto. Y efectivamente lo consiguieron y la empresa fue genial. Y el líder tomó su decisión y le fue bien. Otro de los aspectos más difíciles de gestionar es la gestión de talentos, la gestión de los grandes genios dentro de una empresa. Y todos tenemos claro que algunas veces en el equipo hay alguien que sobresale por encima de todos los demás, que es capaz de hacer el trabajo mejor que nadie, que tiene unos puntos de vista maravillosos y fantásticos, pero que muchas veces no es capaz de cohesionar o trabajar de forma adecuada con los equipos. Y aquí lo que hacía Ben Campbell es, si tu capacidad de desarrollo, tu potencial, está por encima del nivel del equipo, pero no daña lo que es la estructura de la empresa, los principios de la empresa, puedes quedarte. Pero en el momento en el que ya empiezas a dañar o a cohesionar el grupo, ahí hay una línea roja. Entonces, esto es muy importante, porque cualquier persona que entre en mi equipo debe de conocer los principios y los valores de la empresa y respetarlos. Si en cualquier momento esa persona ya daña a los equipos, por mucho que aporte, habría que hablar con él o reorientarlo y en último caso, si no encaja dentro de la empresa, pues fuera de la empresa. Para eso están los valores y los principios y las culturas de la empresa. Por eso es tan importante que todos los trabajadores conozcan esa cultura empresarial y la respeten. Otro de los principios es nutrir siempre a los innovadores. Como ya sabemos que las personas que están trabajando en nuestro equipo tienen ganas de crecer y desarrollarse y que lo más importante que hace el líder es buscar el desarrollo, potenciar todas las capacidades para que esa persona crezca y se expanda, tenemos que nutrir a esas personas que tienen ese hambre de crecimiento, ese hambre de conocimiento, a través de formaciones, a través de darles las herramientas necesarias, a través de ponerles alfombra roja para que crezca. Eso es muy, muy importante y hay que tenerlo siempre en cuenta. En las grandes empresas donde he trabajado, siempre la formación era un aspecto súper valorado y siempre se intentaba y se empujaba a todos para que nos formásemos. Hay que pagar bien a los trabajadores. Es muy importante que las personas se sienten valoradas y reconocidas. Y uno de los aspectos más importantes es la recompensa económica. Crea una política de incentivos para que los trabajadores que mayor desarrollo, mejor desempeño tengan dentro de la empresa puedan crecer económicamente, puedan ascender de categoría, puedan ser líderes de diferentes equipos. Es muy importante que la persona se siente valorada, porque si esa persona se siente valorada y querida, va a hacer mucho más por la empresa y eso va a revertir en el bien común de la empresa. Otro de los aspectos que se hablan en este libro son cómo tratar los finales. Muchas veces los trabajadores pues salen de las empresas y hay que intentar que la salida de la empresa sea lo más acorde, cuidada, al detalle, porque esas personas han aportado algo a nuestra empresa y cuando se van deberían de irse satisfechas, contentas y con un clima positivo de la empresa. Para eso, el desempeño o el paso del trabajador a la salida de la empresa debería ser algo gradual, algo que se haya trabajado, algo que no sea inesperado, que se haya consensuado de forma adecuada, que se le den las posibilidades, las razones para que esa persona salga de esa empresa, pero porque para ella significa un nuevo paso profesional. Yo cuando salí de mi última empresa, yo sentía que verdaderamente necesitaba cambiar y generar un cambio en mi vida porque tengo que crecer como
como persona, ¿no? Y como trabajador era el momento. Entonces no fue para mí nada traumático, yo ya lo tenía asumido, lo había trabajado y para la persona que en aquel momento era mi jefe, pues lo tenía súper claro y todo fue de forma cómoda y agradable y ha sido un cambio para mejor. Todo ese aspecto es el que tenemos que intentar cuidar con aquellas personas que trabajan en nuestra empresa. Como dato curioso, en las empresas de Estados Unidos, cuando alguien sale de una empresa para crecer y para subir, es un orgullo para la propia empresa que esa persona haya estado ahí, haya aportado su grano de arena y haya crecido y se haya desarrollado para conseguir un desempeño profesional más elevado. El último principio operacional es cómo gestionar el consejo de administración. El consejo de administración es ese grupo de expertos que nos asesora como CEOs. A esas personas le podemos pedir consenso, le podemos pedir acuerdos, le podemos pedir ideas, le podemos pedir opiniones, pero al final somos nosotros quien toma las decisiones. Entonces os aconsejo que tengáis siempre como referencia a empresarios dentro de vuestro sector que estén un poco por encima de vosotros y que os reunáis de vez en cuando con ellos para pedirles opinión. Pero al final, recuerda, ellos te pueden dar su opinión y su experiencia, comentarte toda su visión sobre las cosas, pero al final eres tú el que decide. El consejo siempre debería estar a favor, al servicio del CEO. Muchas gracias por haber escuchado este vídeo, haber llegado hasta el final y como recompensa aquí te dejo una toma falsa y si te ha gustado este contenido ve el siguiente vídeo. Una serie de estrategias para mejorar la efectividad.